Familias de pacto. El matrimonio, con sus bendiciones y desafíos, es un pacto de amor a través del cual, como familia, nos disponemos a regresar el orden de Dios a nuestros hogares para ser bendecidos mutuamente y honrar al Señor. Ya con ustedes, Familias de Pacto. Hermanos, Dios los bendiga. Es realmente un gozo estar nuevamente acá acompañándolos en este privilegio de poder llevar un mensaje de la palabra de Dios a través de la radio, de las redes sociales, de donde usted nos escuche. Le damos la más cordial bienvenida, hermano, amigo. Si usted está en casa, si usted está desempeñando sus labores domésticas, si está desde su lugar de trabajo, pues lo bendecimos en este día y le damos la más cordial bienvenida. El día de hoy nuevamente tenemos el enorme privilegio de estar junto acá con mi esposa para compartir un tema que es de mucha edificación para nuestras vidas, ¿verdad? Para los que no nos conocen, pues nosotros somos los esposos García Monataya. Mi nombre es Eduardo y también me acompaña por acá mi amada esposa Marlene, a quien le dejo el tiempo para que también los pueda saludar. Hoy damos gracias a Dios por este hermoso día y saludamos a nuestros radioescuchas y los bendecimos en el nombre de Dios. Amén. Y entonces, mientras usted se prepara ahí, desde donde nos está escuchando, ya sea a través de la radio 760, de radio en línea 760 online, de la página de YouTube de la radio, pues hoy el Señor ponía en nuestro corazón el deseo de hablar sobre unas palabras que conceptualmente quizá en nuestra sociedad guatemalteca y como hijos de Dios también, pues a veces las usamos de forma incorrecta, ¿verdad? Y muchas veces tendemos a confundir el significado de cada una de ellas y es algo que también se vuelve de cierta forma rema en nuestra vida, ¿verdad? Y hoy vamos a abordar el tema que hemos llamado viviendo en unidad. Pero para poder entender o tener claridad de lo que es la unidad, pues también debemos de diferenciar de que no es lo mismo estar unidos que estar juntos, ¿verdad? Y a eso me refería cuando les comentaba hace unos instantes de que muchas veces tendemos a confundir o a utilizar de forma incorrecta estos términos porque pensamos que estar juntos pues es porque estamos unidos, estamos en un mismo sentir, estamos bajo mismos objetivos, pero no es así, ¿verdad? Y hay una frase que coloquialmente usamos mucho en nuestro diario vivir, que es juntos pero no revueltos, ¿verdad? Y esto viene a colación porque Dios nos ha llamado a vivir en unidad, pero muchas veces debemos de ponernos a meditar a manera personal, como matrimonio, como familia, si realmente estamos cumpliendo esto de ser una unidad, hablando en sentido cristiano, de ser una unidad en nuestra vida cristiana del Señor Jesús. Si caminamos como un matrimonio unido, si tenemos familia, si somos una familia unida, o es que realmente solo estamos en casa juntos en un mismo espacio físico, pero cada uno de los miembros de casa, de familia, mamá, papá, hijos o demás personas que nos acompañen en nuestro lugar de habitación, pues tienen diferente sentir, tienen diferente visión, diferentes objetivos, diferentes metas, porque puede suceder, ¿verdad? Muchas veces en el matrimonio puede pasar de que una pareja se case y pues todos cuando tomamos la decisión de contraer matrimonio, pues sabemos de que lo estamos haciendo por amor, ¿verdad? Pero quizá muchas veces pueden haber otros intereses ahí que desvirtúen el tema de la unidad, ¿verdad? Porque entonces ya hay ciertos sesgos
que hacen que contraigamos matrimonio porque voy a tener un beneficio social, económico, cultural, ¿verdad? Que en la familia pues estemos juntos, pero papá quiere una cosa, mamá quiere otra. Para la familia, los hijos desean otra completamente diferente y cada quien busca jalar, digámoslo así, por su propio lado, ¿verdad? Entonces, para empezar a hablar sobre el tema de la unidad, de viviendo en unidad, pues si vemos la palabra en los primeros capítulos de Génesis, nos habla Génesis 2:24 de que hay una unidad en el momento de que el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para hacer una sola carne, ¿verdad? Aquí habla de unión, pero esa unión se refiere a unidad, ¿verdad? Porque como bien sabemos, cuando llegamos al matrimonio, pues ya no solo somos no somos dos personas individuales, sino ya somos una sola carne, como dice la palabra, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo, y eso nos conlleva a tener unidad intelectual, a unidad financiera, unidad social, unidad en el Espíritu Santo, que viene a ser lo más importante, porque no podemos, dice la palabra, que no podemos servir a dos dioses. Y entonces como matrimonio, pues también, si lo ponemos en ese contexto, también nos llama a que como pareja, como matrimonio, como esposos, como cónyuges, pues no podemos tener intereses por dos dioses diferentes. Entonces también estamos llamados en el matrimonio a esa unidad espiritual, ¿verdad? Que es la que finalmente obtenemos cuando reconocemos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Para dar un poco de origen de la palabra unidad, pues la etimología de esta palabra viene del latín unitas, de ahí se desprende también el latín unus, que significa uno o único, ¿verdad? Y si conceptualizamos la palabra unidad, dice que la unidad se refiere a una propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse ni fragmentarse, sin alterarse o destruirse. Es decir, si tenemos, por ejemplo, una naranja y la partimos a la mitad, en ese momento deja ser una naranja. Tenemos dos mitades de naranja, pero las dos mitades de naranja no nos hacen equivalencia a tener dos naranjas completas. En ese momento que nosotros partimos la naranja, pues esta naranja ya pierde su propiedad de unidad, porque se está dividiendo y se está fragmentando, ¿verdad? Al partirla, pues ya alteramos la naturaleza de esta naranja y ya no vuelve a ser una sola naranja, ¿verdad? Pueden ser dos partes, 4 partes, etcétera, pero ahí ya alteramos la propiedad de lo que es la unidad, ¿verdad? Entonces, así lo podemos poner en cualquier contexto de nuestra vida, el tema de la unidad. En el matrimonio, en el momento que no hay unidad, pues definitivamente se tiene un matrimonio legal, porque está plenamente establecido ante las leyes de esta tierra, pero eso no significa de que sea un matrimonio unido, ¿verdad? Porque tanto esposo como esposa puedan tener diferentes intereses, porque puedan tener diferente visión, diferente sentir de lo que quieren para el matrimonio. Puede haber, eso puede conllevar a falta de comunicación, falta de entendimiento, y ahí empiezan los problemas en el matrimonio que hacen que esa unidad se vaya cada vez menguando, y con ello pues resulte ser que es un matrimonio únicamente junto pero no unido, ¿verdad? Entonces para ir avanzando en el tema, pues vamos a ver primero qué es la unidad como cuerpo de Cristo. ¿Cómo es que podemos nosotros vivir en unidad como cuerpo de Cristo? Y para eso tenemos acá varias citas bíblicas que vamos a ir compartiendo con ustedes y vamos a ir desarrollando en medida que el tiempo nos lo permita. Y la primera cita es Efesios 4:13, que dice: hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios,
hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vean que la palabra es clara acá y nos habla de estar unidos por la fe. Si estamos hablando en el contexto de ser un cuerpo de Cristo, pues la palabra nos dice que la fe es ese enlace que nos va a dar como cuerpo entre todos los miembros que conformamos el cuerpo de Cristo para mantenernos unidos a través del conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, nosotros llegamos a los pies de Cristo, nos alcanzó Cristo en su misericordia y en su gracia, aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, como Redentor de nuestras vidas, y a través de Él es que viene la fe a nuestra vida y eso nos hace permanecer unidos como un solo cuerpo, ¿verdad? Y dice la palabra hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es la plenitud de Cristo Jesús. Entonces, vean que acá hay un componente importante. Bueno, hay dos cosas importantes por resaltar acá. Uno es el conocimiento pleno del Hijo de Dios para nuestra vida. Y dos, que a través de la acción de reconocer al Señor Jesús como Señor y Salvador, es que podemos estar unidos a través del vínculo de la fe. Y se preguntarán, ¿y cómo conocemos primero a Dios? Es por medio de su Hijo Jesús, entregándole nuestra vida para que por medio de su Espíritu seamos transformados de nuestra naturaleza de pecado a una vida de santidad y asimismo crecer en fe, ¿verdad? Y para poder crecer en fe y en unidad podemos hacerlo también con algunos puntos pues que me gustaría mencionarles, ¿verdad? Por ejemplo, leer la palabra, ya que la palabra nos exhorta, nos corrige y nos edifica, ¿verdad? El congregarnos para poder desarrollar la transformación del Espíritu Santo en unidad en nosotros, ¿verdad? El poder dar testimonio con nuestro actuar para alcanzar otras almas. El buscar a Dios en oración para que podamos ser guiados a toda verdad. El ayunar nos ayuda a someter la carne y a saber que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para vencer toda tentación y así depender de Dios y poder crecer en fe. Amén. Y vean, acá continuamos con esta secuencia de lo que nos habla la palabra acerca de la unidad como cuerpo de Cristo. Ahora vamos a Gálatas 2:20 y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Acá la palabra lo que nos hace referencia es que en este momento ya tenemos nosotros un conocimiento del Señor Jesús en nuestras vidas como Salvador y ahora entramos a estar bajo su pacto, bajo su gracia, bajo su mandato, renunciando a las obras de la carne y dejando que el Espíritu Santo sea quien nos guíe en nuestra vida. Pero eso no significa que vamos a tener una vida color de rosa, como decimos, ¿verdad? Sino que dice la palabra y el Señor Jesús decía cuando Él regresaba a los cielos después de ser crucificado y haber resucitado, decía, en el mundo vas a tener aflicción, pero yo he vencido al mundo, ¿verdad? Y a eso nos hace referencia esta cita bíblica que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿verdad? Y el énfasis que hace la palabra acá es que nosotros muramos a nuestra carne para estar en unión a nuestro Señor Jesús a través del Espíritu Santo. A eso es a lo que hace referencia esta cita. Sí, así como día a día tenemos siempre esa lucha entre la carne y el espíritu, pero debemos de buscar a Dios, que Él es el que nos dará las fuerzas para vencer toda tentación y así podamos vivir en el Espíritu y el Espíritu nos guiará a la santidad y a la verdad. Amén. Vean la siguiente cita, que es Mateo 18:20, y dice: porque donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Acá la palabra hace énfasis a estar reunidos buscando el nombre de Dios y dice: donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. Entonces acá pues también nos hace un llamado a que como un solo cuerpo tengamos esa unidad entre nosotros como hermanos de pacto a través de la sangre del Señor Jesús, ¿verdad? Y que nosotros podamos tener también ese conocimiento de lo que es la coinonía, el congregarnos, el compartir con nuestros hermanos como un solo cuerpo. Porque acá la palabra lo que nos hace énfasis es que nos está hablando de una comunión, ¿verdad? Y esa comunión
no puede darse de una forma física, sino que es una unión espiritual que nos da la fe, como veíamos en la cita anterior, y la llenura del Espíritu Santo. Y así como tú mencionas que este versículo nos hace énfasis en ser en comunión, también nos hace énfasis en que estamos siendo apartados para Dios, ¿verdad? Y que Él siempre estará con nosotros. Así es. Entonces, como bien menciona mi esposa, que el Señor Jesús siempre va a estar con nosotros independientemente de la situación o del momento que estemos pasando en nuestra vida. Y vean que cómo hemos ido en la secuencia. Primero, para vivir en una unidad como cuerpo de Cristo, primero nos dice la palabra el pleno conocimiento del Hijo de Dios. Digamos, el primer paso es reconocer a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y dueño de nuestra vida. Luego de ese reconocimiento del Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, pues vamos a empezar la unidad de nuestro caminar cristiano a través de la fe que nos da el Señor Jesús ya como hijos de Dios, ¿verdad? Luego nos habla la palabra como un segundo punto de estar con Cristo juntamente crucificado, pero acá lo entendemos en el sentido de que vamos a luchar día a día con la obra del Espíritu Santo redentora en nuestra vida, para morir a las obras de la carne y dejar que los frutos del Espíritu vayan aflorando en nosotros, ¿verdad? Entonces, reconocemos al Señor Jesús como nuestro Salvador, estamos unidos como un solo cuerpo a través de la fe, estamos crucificados juntamente con Cristo, buscamos la koinonía, la comunión con nuestros hermanos como un solo cuerpo para buscar el nombre de Dios, ¿verdad? Y entonces un último punto en esta parte sería lo que nos menciona 1 Corintios 12, del 12 al 13. Y nos dice, porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos, siendo muchos, conforman un solo cuerpo. Así también Cristo es uno solo. Por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, tanto los judíos como los no judíos. Lo mismo los esclavos que los libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces vean, esto es lo que finalmente encierra la unidad del cuerpo de Cristo, de que a pesar que somos muchos miembros, a pesar de que en Guatemala hay muchas iglesias, a nivel del mundo hay muchas iglesias que predican la palabra del Señor Jesús, pues al final somos un solo cuerpo. Y este solo cuerpo debe de funcionar como un solo ente, con el único objetivo de buscar la llenura del Espíritu Santo, como dice acá la palabra, que fuimos bautizados por el mismo Espíritu. No es que la denominación de una iglesia, que el idioma que se habla en una iglesia, que la doctrina que se maneja en una iglesia nos divida o nos separe de lo que es el cuerpo de Cristo, sino que todos somos un mismo cuerpo, ¿verdad? Y a esto nos llama la palabra, a que nosotros mismos nos veamos de esa forma, de ser un solo cuerpo, ¿verdad? Porque en medio de nosotros vive un solo espíritu, que es el mismo Espíritu Santo del Señor Jesús. Recuerden que la palabra también hace énfasis a que tenemos un Dios trino, ¿verdad? Que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, y que ellos tres es un mismo Dios, un mismo Señor. Entonces, de esa misma forma, nosotros como cuerpo de Cristo, pues estamos llamados a vivir en esa unidad, considerando, digamos, estos aspectos que hemos estado conversando con ustedes en estos minutos. Ahora queremos tocar lo que es la unidad en el matrimonio, ¿verdad? Acá ya vimos ahorita brevemente la importancia de estar unidos en la vida cristiana, ¿verdad? Ahora vamos a ver la importancia de vivir en unidad en el matrimonio, porque si nos preguntáramos, pregúntese usted ahí a lo interno y autoevalúese, si su matrimonio es unido o es un matrimonio que está junto nada más.
por algún interés económico, porque por los hijos, por la casa, qué sé yo. Pueden existir muchos factores ahí que hagan que un matrimonio no precisamente esté unido, sino que tenga que estar junto. Por apariencia puede ser de que un matrimonio tenga que estar junto y que qué va a decir mi familia, qué va a decir tu familia, los vecinos, etcétera, ¿verdad? ¿Se ha hecho usted realmente esa pregunta si somos un matrimonio unido o solo estamos juntos porque no tenemos otra opción y debemos de permanecer juntos, aunque hace tiempo nuestro corazón pues ya no está unido al de nuestro cónyuge, ¿verdad? Es una pregunta, creo, bastante difícil y bastante confrontativa, pero recuerden que Dios nos ha llamado a la unidad, ¿verdad? Y como bien lo mencionábamos en el segmento anterior de la unidad en la vida cristiana, pues de igual forma en el matrimonio recordemos que la unidad pues es algo que no puede dividirse ni fragmentarse, ¿verdad? En el momento que se divide o que se fragmenta, pues altera su propiedad, ¿verdad? Altera su naturaleza. El ejemplo que les mencionaba de la naranja, ¿verdad? Y estar juntos, pues indica que hay dos personas, decía el diccionario conceptualmente que estar juntos indica que dos personas, animales o cosas están uno al lado de otro, cerca o tocándose, rozándose, ¿verdad? Están a la par, pero eso no significa que estén juntos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando vamos no sé, cuando viajamos en bus, por ejemplo, pues uno se sentaba en uno de los lugares del autobús y a la par pues se sentaba alguien que uno seguramente no conocía. La mayor parte de las veces uno no conocía a la persona a la que se sentaba a la par, y en ese momento pues iban dos personas juntas en el mismo asiento, pero eso no significaba que estuvieran unidas en el viaje, ¿verdad? Cada una de las personas tenía un diferente destino, un diferente punto de abordar y un diferente punto de salida, digamos, de bajarse del autobús. Iban a diferentes lugares, etcétera. Si lo ponemos en ese contexto en el matrimonio, pues pueden haber cónyuges o pueden haber matrimonios que estén juntos, ¿verdad? Viven en la misma casa, comparten el mismo lecho matrimonial, comparten cada ambiente de la casa, les toca compartir reuniones sociales, familiares, por el tema de hijos, de compromisos, pero no precisamente puede ser de que tengan esa unidad que debe de tener un matrimonio, porque puede ser que los esposos, ambos cónyuges, tengan diferentes objetivos, tengan diferente visión para el matrimonio, o simplemente ya no hay visión dentro del matrimonio, sino que ya solo están por estar. Y la unidad en el matrimonio no se logra solo con hacer una ceremonia, como acostumbramos y conocemos, sino la unidad en el matrimonio y la felicidad a la vez la lograremos que nos olvidemos de nosotros mismos. Entonces se me viene a la mente, ¿verdad? El orgullo, nuestro ego, ¿verdad? El morir a nuestra carne es estar dispuestos a obedecer a los mandamientos de Dios para así lograr un matrimonio honrable y agradable a Dios. Y para ello debemos estar unidos en el matrimonio. Y la palabra unidos, como mencionaba mi esposo anteriormente, en cuerpo, alma y mente y espíritu. Amén. Y vean que acá nuevamente recordamos lo que nos dice Génesis 2:24, que dice que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Vean que desde el inicio de la historia del ser humano, desde que Dios creó a Adán y a Eva, pues ya venía el mandato, ya venía esa visión de Dios para la humanidad de ser unidos. Y en este caso para el matrimonio, Dios no creó el matrimonio para satisfacción de necesidades individuales, sino Dios creó el matrimonio para que fuera de bendición y de edificación para la pareja, para los cónyuges.
Y entonces por eso, como decía mi esposa, cuando contraemos matrimonio, pues dejando por lado toda la parte legal que establece la ley, por ejemplo en Guatemala para el tema de contraer matrimonio, pues sabemos y se ha hablado en reiteradas ocasiones que es un pacto que hacemos primero delante de Dios y luego que hacemos como cónyuges, ¿verdad? Y ese pacto pues nos da derechos y obligaciones como pareja, ¿verdad? Y esos derechos y obligaciones, que no vamos a entrar en detalle en esta hora, pues nos tienen esos nexos de relación que debemos de manejar, tanto temas financieros, temas espirituales, temas sociales, una unidad íntegra, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Porque pongámonos a pensar ahí cómo es que tenemos la relación en nuestro matrimonio. ¿Será que manejamos un solo si vamos al lado de las finanzas, será que manejamos un solo presupuesto familiar? ¿O el esposo trabaja y aporta cierta parte a la casa, y la esposa, si trabaja, también ella aporta cierta parte a la casa, y con eso cubren los gastos totalmente de lo que requiere el hogar, la familia, pero cada quien maneja su presupuesto por aparte? ¿Será que tenemos unidad financiera ahí en ese aspecto? ¿O será que cuando en relación a la educación de nuestros hijos, será que papá corrige de una forma y mamá corrige de otra, y en ese momento con las diferentes formas de corrección, pues más que instruir a nuestros hijos, causamos confusión en ellos, porque nosotros como padres no nos hemos puesto de acuerdo de cómo vamos a educar y a instruir a nuestros hijos conforme a la palabra? Y entonces, en lugar de tener esa unidad, lo que estamos generando es esa confusión en el corazón de nuestros hijos, y como cónyuges pues también podemos tener conflictos porque tenemos diferentes puntos de vista para corregir. O lo más importante, la búsqueda de alimentarnos de nuestra vida espiritual. ¿Será que uno de los cónyuges sí está entregado a buscar a Dios, y el otro pues o no está entregado, o está entregado a medias y tiene otros intereses, ¿verdad? Y todo eso influye, porque digamos, desde el momento que nosotros no estamos de acuerdo en cómo servir y buscar a nuestro Dios, pues desde ahí vamos a generar diferencias en todo lo demás, ¿verdad? Si en las cosas importantes, que es, o mejor dicho, en lo más importante, que es la búsqueda de Dios, nosotros no nos podemos poner de acuerdo, no estamos unidos en nuestras decisiones, pues en las cosas seculares seguramente también vamos a estar divididos, vamos a tener diferentes objetivos, diferentes anhelos. Y esto no quiere decir de que en el matrimonio no existan diferentes puntos de vista, porque recordemos que Dios nos dejó con una naturaleza distinta tanto a hombre como a mujer. Seguro que sí vamos a tener diferentes puntos de vista, vamos a tener momentos de desacuerdo porque pensamos diferentes, somos entes diferentes, tanto el hombre como la mujer, pero eso no quiere decir que exista división entre nosotros, sino que simplemente hay dos puntos de vista diferentes que debemos de conversar para llegar a un acuerdo común. Diferente es que nosotros definitivamente estemos divididos y que cada quien quiera imponer su punto de vista porque cree que es lo mejor, ¿verdad? Entonces no cedemos, no damos lugar a lo que nuestro cónyuge quiere opinar o quiere conversar, ¿verdad? Porque definitivamente ya nuestro corazón está separado de nuestro cónyuge. Y vean que Mateo 19:6 nos vuelve a hacer un recordatorio en el matrimonio y dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y acá vamos a detenernos un poco para platicar y desarrollar este versículo, porque acá ya nos marca claramente que Dios estableció esa unión en el matrimonio. Y si Dios la estableció,
no hay ningún hombre en la tierra, ni ha existido, ni existe, ni existirá alguien que pueda separar lo que Dios ha unido, ¿verdad? Y entonces acá, hermanos, amigos que nos escuchan, si ustedes en su matrimonio están pasando por un tiempo de prueba, por un tiempo difícil, donde hay problemas con la pareja, con el esposo, la esposa, problemas con los hijos, problemas económicos, problemas en el trabajo, problemas familiares, problemas de escasez, de enfermedad. Como nos ha enseñado el pastor, no preguntemos por qué nosotros, sino preguntémosle a Dios, ¿para qué, Señor? ¿Para qué nos estás haciendo pasar por estos momentos de prueba en nuestro matrimonio? Que seguramente pueden ser difíciles, pueden ser desgastantes, agotadores, pero la única solución es entregarnos, meternos cada día más a lo que Dios quiere para nuestra vida, a que Dios nos muestre su propósito para nosotros, ¿verdad? En ningún momento la solución va a ser dividirnos, separarnos, alejarnos como esposos, como cónyuges, sino al contrario, en esos momentos de prueba es donde nosotros debemos como matrimonio estar más unidos, unirnos en oración, unirnos en búsqueda del Señor, unirnos en ver qué podemos hacer con la ayuda de Dios, ¿verdad? Porque como dice la palabra, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Entonces, nosotros, eso es lo que nos demanda la palabra, que nosotros seamos ese ente en la familia, en el hogar, hablando del matrimonio, que seamos esa unidad perfecta, que esté primeramente entregado a la búsqueda de la voluntad de Dios para nuestro matrimonio, para nuestra familia, y que nosotros en cada proceso que pasemos podamos salir aprobados. Y acá vamos a ver lo que nos dice Eclesiastés en su versículo 4 y que nos habla en varios versículos. Por ejemplo, en el capítulo 4 y verso 9 dice: mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Vean que acá la palabra hace referencia nuevamente, si lo ponemos en el contexto de matrimonio, que siempre va a ser mejor el matrimonio unido que estar uno solo separado. Dice el verso 10: porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Cuando estamos en el matrimonio y alguno de los dos tiene conflicto, alguno de los dos peca o falla, pues está el cónyuge que está llamado a restaurar la vida de su cónyuge, de ayudar a buscar la restauración de la vida de su cónyuge y del matrimonio en sí. Porque recordemos que finalmente en el matrimonio, para que haya un problema, para que haya un disgusto, pues tienen que haber dos, ¿verdad? Creo que ninguno de nosotros es loquito como para levantarse temprano un día en la mañana y verse al espejo y ponerse a pelear con uno mismo, sino que para que haya un conflicto, pues definitivamente deben haber dos partes. Y hablando en el matrimonio, pues cuando hay conflicto es porque el esposo y la esposa pues no están de acuerdo con algo. Entonces dice la palabra que si alguno cae, pues el compañero puede levantarlo. Pero ¿qué va a hacer el que está solo? No va a haber un segundo, no va a haber ese cónyuge que lo ayude a levantarse, a restaurarse. Eclesiastés 4:11 nos habla y nos dice: también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? ¿Verdad? Entonces también nos habla ahí de la unidad como matrimonio, como pareja. Y también la palabra, pues más adelante en Efesios 4:26, pues habla también de que uno no debe, de que uno puede airarse, pero no pecar, ¿verdad? Que el sol no se ponga sobre vuestro enojo, ¿verdad? Entonces, en ese momento, pues por un lado nos dice, en el versículo 11 nos habla la palabra ahí de la unidad en nuestro lecho matrimonial, pero más adelante también Efesios nos trae a reflexión de cómo podemos manejar correctamente esa unidad. Y luego en Eclesiastés 4:12 nos dice: y si alguno prevaleciere contra otro, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Vean que con este versículo es lo que nos dice la palabra, lo que nos mencionaba Mateo 19:6,
Porque acá dice de que cordón de 3 dobleces. ¿Por qué habla de cordón de 3 dobleces? Porque está el Señor Jesús en medio del matrimonio y estamos los dos como cónyuges del matrimonio. Entonces somos 3 unidos que no vamos a rompernos, porque el Señor Jesús nos está uniendo a través del pacto matrimonial. Y era lo que Mateo 19:6 dice, que lo que Dios unió no lo sepan el hombre. Entonces acá es donde vemos la importancia de vivir un matrimonio en unidad. Amén. Y qué importante es estar unido en el matrimonio entre el cónyuge, entre los hijos, ¿verdad? Porque, pues la verdad, nosotros como esposas podemos ayudar a nuestros esposos y viceversa, ¿verdad? Como dice, si uno cae, el otro lo ayuda a levantarse. No somos perfectos en el matrimonio y por lo mismo, como decía mi esposo, ¿verdad? No pensamos lo mismo. Qué tedioso fuera que seáramos los dos iguales, ¿verdad? Entonces, en eso estamos llamadas nosotras las esposas para ayudar a nuestros esposos, para orar por nuestros esposos también, ¿verdad? Entonces, por eso y también junto con los hijos, ¿verdad? Nuestros hijos ven qué tan unidos están mis papás. Han de preguntar algunos hijos, ¿verdad? Entonces, este tema es algo que también nos confronta a nosotros, porque nosotros preguntamos qué tanto estamos unidos, qué tanto mi familia está unida, ¿estamos unidos en la iglesia o no estamos unidos, verdad? Entonces hoy les traigo esas preguntas también, ¿verdad? Evaluémonos cómo estamos, si en realidad estamos unidos, si en realidad estamos juntos y qué es lo que debemos de hacer, cómo debemos accionar nuestra fe y poder seguir buscando de Dios para poder tener un matrimonio unido y una familia unido. Y como decía mi esposa, cuando estábamos desarrollando este tema, pues a los primeros a los que estaban confrontando todas esas preguntas eran nosotros mismos. Porque decir, ¿será que somos un matrimonio realmente unido? ¿O nos hemos acostumbrado a estar juntos? ¿Será que en nuestra relación individual estamos unidos en la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo? ¿Estamos unidos en buscar el rostro de Dios? ¿O nos hemos adaptado también a ir a la iglesia, a conectarnos a un discipulado, a conectarnos los sábados a los discipulados del ministerio? Y pues la costumbre nos ha hecho de que así es nuestra vida. ¿O realmente tenemos una relación íntima con Dios y eso es lo que nos hace estar unidos en la ferviente búsqueda de su palabra? ¿O será que en nuestra familia somos una familia unida, papás, con hijos y viceversa, y todos tenemos la misma visión de querer agradar a Dios primeramente por sobre todas las cosas? ¿O mamá si quiere y papá pues si se puede y los hijos pues tal vez sí, tal vez no? Todo eso creo que nos hace tomarnos un tiempo para reflexionar y evaluarnos de cómo es que estamos llevando nuestro matrimonio, nuestra vida, nuestra relación personal con Dios, nuestra vida familiar y cualquier otro ámbito de nuestra vida que nos competa este tema de la unidad. Y una tercera parte de la unidad que traíamos para hablarles hoy, pues es la unidad en la familia, ¿verdad? Y acá es donde nos preguntamos si realmente hay unidad en nuestra familia, hablando de nuestro núcleo como esposos y como hijos, ¿verdad? Porque si hablamos a nivel de familia en general, pues seguramente todos tenemos familia con la que nos hablamos cada cierto tiempo, un par de veces al año, nos vemos cada 2 años, ¿verdad? Primos, tíos lejanos, pero traigamos el concepto de unidad ahora a nuestro núcleo de esposos y con nuestros hijos o con nuestros padres, que es nuestro núcleo más cercano. Y vean que acá hay una cita base que creo que todos la conocemos, ¿verdad? ¿Cómo es que en su momento Josué estaba con la certeza en su corazón cuando dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová?
Seguramente la convicción que tenía Josué en su corazón era la misma que compartía su esposa y sus hijos, ¿verdad? Y si lo leemos, la cita es Josué 24:15, la versión Reina Valera en la parte final de ese texto dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero si lo leemos en la nueva versión internacional dice: por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Acá hace un énfasis mucho más claro de lo que decía Josué, de la certeza en su corazón, de que decía: por parte de él, su familia y él iban a servir al Señor. Quiere decir de que Josué había, aparte de la convicción en su corazón, había identificado que su familia sí compartía, sí estaba en esa misma visión para servir al Señor, ¿verdad? Y entonces acá es donde les mencionábamos hace unos minutos: ¿será que realmente nosotros tenemos una familia unida? O no, tal vez la palabra no es tener una familia unida. ¿Será que estamos viviendo como una familia unida? O cada quien, como les decía, cada quien jala por su lado, ¿verdad? Cada quien busca sus intereses. Compartimos el mismo espacio físico en casa, pero no somos una familia unida, sino que todos buscamos nuestros intereses, satisfacer nuestras necesidades a lo individual, pero no nos preocupamos por velar por el interés de nuestro cónyuge, de nuestro esposo, esposa, de nuestros hijos, los hijos por velar por sus padres, ¿verdad? Por tener esa relación, esa comunión como familia. Porque al final la iglesia es como figura de una familia y viceversa, ¿verdad? En la iglesia todos somos hermanos, ¿verdad? Nuestro Señor es el Señor Jesucristo. Todos estamos unidos a través de un vínculo que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Igual es en una familia, todos estamos unidos a través de un vínculo de consanguinidad, ¿verdad? Estamos identificados por un apellido, ¿verdad? Uno del esposo y una de la esposa. Entonces, nosotros tenemos una identidad hacia nuestras hijas, en este caso como padres, y ellas tienen una identidad hacia nosotros como hijas, ¿verdad? Hay una unidad de diferentes tipos de vínculos, pero realmente todos estamos bajo el mismo sentir, primero de querer agradar a Dios por sobre todas las cosas, y luego de lo que buscamos como familia. Buscamos el bienestar común de nuestra familia, que todos estemos bien, de cuidarnos, de compartirnos, de perdonarnos, ¿verdad? Y vean lo que dice Marcos 3:25, y dice: y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer, ¿verdad? Quiere decir de que una casa, si lo ponemos en nuestro contexto, si una familia está dividida entre sí misma, pues seguramente la familia no va a prosperar en ninguno de los sentidos, porque todos, como les decía anteriormente, todos van a jalar por su lado y no van a buscar la prosperidad ni la unidad familiar. Hoy a ti, papá, a ti, mamá, que nos escuchas, ¿verdad? Hoy quiero decirte, sabemos que el trabajo es indispensable para nuestro hogar, para el hogar que ustedes tienen, ¿verdad? Pero hoy los insto a que nos demos, les digo nos demos porque también nosotros lo hicimos, el darnos un tiempo para nuestros hijos, el darnos un tiempo en saber de que nosotros tenemos que ser una familia unida para Dios, ¿verdad? En ver en qué hemos fallado, ¿verdad? Entonces yo les quiero mencionar, ¿verdad? Que nosotros hemos aprendido a andar en una familia en unidad para Dios, hemos aprendido con nuestras hijas a poder pedir perdón constantemente, hemos podido ser más tolerantes, ¿verdad? A poder jugar con nuestras hijas. Entonces sabemos que es muy importante, como les menciono, el trabajo, pero también es indispensable poder darles un tiempo a nuestro núcleo familiar. Amén, así es. Entonces, como dice la palabra, para todo hay tiempo, ¿verdad? Y primera de Pedro 3:8 nos habla también muy claramente, y podemos hacer referencia de eso para nuestra familia, porque dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal,
aplicando un poco la regla de oro que se menciona en Mateo, ¿verdad? De que no hagas lo que no quieras que otros te hagan, dice la palabra, un poco ahí parafraseando el versículo de Mateo. Pero vean que Primera de Pedro nos da ahí varias características que podemos aplicar en nuestra familia si queremos ser una familia unida, ¿verdad? Nos habla primero de un mismo sentir. Yo acá lo enfoco puntualmente a tener un mismo deseo de buscar y de agradar a Dios por sobre todas las cosas, de ser compasivos, de amarnos fraternalmente, ¿verdad? Un amor puro y sincero, de ser misericordiosos, de ser amigables y de no buscar devolver mal por mal, ¿verdad? Porque ya lo dice la palabra, que no devolvamos mal por mal, sino que más bien hagamos o devolvamos bien por mal, ¿verdad? Luego también hay mandatos que Dios dejó establecidos, donde dice que hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Yo creo que todos hemos estado en el papel, y si no todos lo hemos estado hasta este momento, pues seguramente los que no lo han estado lo estarán más adelante. Hemos estado en el papel de hijos, y luego con el transcurrir de los años pasamos al otro lado de la moneda, de ser el papel de padres, ¿verdad? Y entonces dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Entonces los que en su momento hemos estado en el papel de hijos, pues este verso se adapta para nosotros, ¿verdad? Porque en el momento que somos hijos, o durante el tiempo que somos hijos, pues el Señor nos manda a honrar a nuestro padre y a nuestra madre, ¿verdad? Y el honrar pues está ligado a lo que es el amor. Entonces lo que nos dice la palabra es: ama a tu padre y a tu madre. Y si nosotros amamos, pues nosotros buscamos el bien, en este caso de nuestros padres, su bienestar, su salud, obedecerlos, honrarlos, armarlos, etcétera, ¿verdad? Y luego dice, más adelante dice la palabra: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor, ¿verdad? También nos manda la palabra a nosotros como padres y que ya tenemos hijos, a ser sensatos, a ser sabios en la manera de criar a nuestros hijos en disciplina e instrucción del Señor. ¿Y dónde encontramos las instrucciones del Señor? Pues en su palabra, definitivamente. Entonces vean que para mantener o para ser una familia unida, pues la palabra nos da características de que no debemos ser una casa dividida, que debemos tener varias cualidades de ser compasivos, de ser amorosos, de ser misericordiosos, de ser amigables, de no devolver mal por mal, de honrar y de obedecer a nuestros padres, de no provocar a ira a nuestros hijos, de disciplinarlos y de instruirlos conforme a lo que nos dice la palabra. Y todo esto pues nos va a llevar a lo que es una vida en unidad, tanto en nuestra familia, tanto en nuestro matrimonio y tanto en la vida espiritual como parte del cuerpo del Señor Jesús, como lo hemos visto en estos minutos que hemos estado hablando acá con ustedes. La verdad que se nos pasó el tiempo bastante rápido. Ha sido, no se siente cuando uno está de este lado de los micrófonos compartiendo la palabra de Dios, porque la palabra se hace tan profunda y yo creo que todos hemos podido experimentar en algún momento lo que es la unidad, y también hemos podido experimentar momentos difíciles, procesos difíciles, ¿verdad? Pero acá nos habla la palabra de que nosotros debemos de buscar constantemente al Señor, porque el Señor prometió estar con nosotros cada día de nuestra vida, en todo momento y en todo tiempo. Amén. Y para concluir este tema, pues les vamos a dejar con una cita bíblica que es Colosenses capítulo 3, verso 14 y 15, que dice: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto de la unidad, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Vean que este texto cuando lo leíamos, pues nos
prácticamente encerraba toda la idea general, de todo el sentir del Espíritu que había en nuestro corazón de este tema de la unidad, porque primero nos habla del amor, ¿verdad? Dice, y sobre todas las cosas, si usted lee todo el capítulo 3 de Colosenses, antes del versículo 14, se mencionan varias características, pero luego en el verso 14 dice, y sobre todas estas cosas que se mencionaron, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto de la unidad. Pero el vestido de amor es el amor del Señor Jesús en nuestra vida, es el amor de Dios para nuestra vida. Y eso es lo que nos va a ayudar a permanecer en unidad. Y además dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Entonces, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces acá nos habla de amor, nos habla de un vínculo perfecto de unidad, nos habla de paz, que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, y nos habla de vivir en un solo cuerpo. Amén. Entonces, con esto estamos prácticamente terminando estos minutos que han sido de mucha bendición para nosotros, y esperamos que el Espíritu haya hablado a sus corazones, que esta palabra pues llegue y dé el fruto que tenga que dar en el tiempo de Dios. Entonces vamos a orar brevemente para finalizar este tema. Padre, gracias te damos en este día, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por este privilegio, Señor, de poder transmitir tu palabra a todos aquellos que nos escucharon, Señor, y a todos aquellos que más adelante van a escuchar esta transmisión, Señor. Te pedimos que los bendigas, que tu amor esté siempre en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, y que sea ese vínculo perfecto, como dice tu palabra, de unidad y de paz para nuestra vida espiritual, Señor, para nuestra vida matrimonial y para nuestra vida familiar, Señor. Ayúdanos a ser diligentes, Señor, en nuestro caminar diario, y que por sobre todas las cosas podamos agradarte y honrarte a ti, Padre Santo. Gracias te damos en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos y amigos, por el favor de su atención, por haber estado del otro lado del transmisor, regalándonos estos minutos de su tiempo para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Les invitamos el día de hoy, sábado a las 4 de la tarde, tenemos nuestro discipulado del Ministerio Familiar presencial a partir de las 4 de la tarde en el Salón Juvelim. Hay cuidado de niños, hay atención de jóvenes y de adolescentes, entonces llegue con toda su familia. Si tiene hijos, pues puede llegar tranquilo, que ahí hay hermanos que se dedican al cuidado de los niños. Si tiene hijos adolescentes, pues también hay atención para ellos, y pues será un gusto poder contar con su presencia y que juntos como un solo cuerpo podamos buscar el rostro de nuestro Señor Jesús. Los esperamos. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Hemos definido en nuestro corazón ser familias de pacto, porque nos debemos a un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te invitamos a participar con nosotros el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Familias de Pacto. Es un programa producido por el Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central.